Hoy traemos a la palestra un capítulo de la historia de España que de un tiempo a esta parte no se divulga tanto como quizás deberíamos. Hablamos de la Orden del Temple, nos remontamos a la época en la que una serie de caballeros habitaban las tierras cristianas. El libro titulado Paradigma, el Templario, es el que ha publicado Paco Pavón, que viene a contarnos de qué va esta novela. Paco, bienvenido a L de Libros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días a todos los radioyentes. Bueno, Paco, yo tenía aquí encima de la mesa mucha documentación a propósito de la Orden del Temple. Sí. Decía yo al comienzo que quizás es una cuestión que no sé por qué en los libros de historia como que ya no está tan bien vista, ¿no? Hablar de los templarios de esa época de las cruzadas que fueron tan importantes para nuestra historia como para la de todo el mundo. Lo fueron. Y quizá el hecho de que no se les dé una consideración histórica mucho más insistente en los libros de historia, entiendo que te refieres a los académicos, supongo porque en realidad la Orden del Temple en España se ciñe más a los reinos cristianos y a la Reconquista que a su relación con el entorno internacional a través de lo que era la expansión de la Orden del Temple en Jerusalén y en Oriente Medio, ¿no? Pero básicamente yo creo que es una gran historia y es importante reseñar la importancia que tuvo, no solo como orden militar, sino también en el aspecto sociopolítico. Ya no solo en Europa, sino que ahora la novela se ciñe concretamente a los reinos hispánicos, básicamente a la Corona de Aragón, la Corona de Castilla, el Reino de Portugal y también lo que sería el Reino de Granada. Y creo que es esencial conocer cuál es la degeneración y la decadencia de la Orden del Temple a nivel internacional, por utilizar la palabra internacional, aunque no es muy adecuada a la Edad Media, pero sí cómo es esa catarsis social y cómo se produce en todos los reinos hispánicos. Nos estamos remontando nada más y nada menos que al año 1300 aproximadamente. Hablabas del Reino de Aragón, del Reino de Portugal. ¿Por qué eliges, Paco, esta época tan particular para contar esta historia? Pues mira, básicamente por dos cuestiones. Primero porque he pasado muchísimos años estudiando el arte de la Edad Media, sobre todo el románico y su simbología, muchísimos años. Y por otra parte también lo que es el aspecto del monje guerrero me parece muy llamativo. ¿En qué sentido? Es la primera vez en toda la historia que una orden de caballería medieval es a la vez una orden religiosa. Es la primera y única vez que sucede en toda la historia. Están el resto de las órdenes de caballería, como son los calatravos, los santiaguistas, los hospitalarios, pero son órdenes de caballería, con unas órdenes, con unos reglamentos específicos, cada uno de ellos más o menos similares, pero la diferencia y lo que es quizá lo específico de la orden templaria es que ellos se rigen por una orden religiosa, la orden de San Benito. Y esto es una característica absolutamente distintiva, porque ellos van a vivir en castillos, pero son castillos monasterios, y van a vivir una vida absolutamente de la regla de San Benito, ¿sabes? Que parte de Claraval. Entonces tienen un sistema vital muy diferenciado del resto de las órdenes de caballería y sobre todo su finalidad es la fe, la defensa de Dios y la obediencia a esa jerarquización que existe en la regla del Temple, ¿no? Y me parecía esencial que el lector conozca cómo vivían realmente los templarios, cómo tenían sus salas capitulares, cómo cumplían con las horas de rezo, porque había que cumplir con ellas, y en lugar del hora y et labora, que era típico de los monjes, para ellos es hora y guerrea. En lugar de las labores de campo o las labores
no sé cómo decirte, las labores artísticamente, ¿no? Con los monjes ejemplo, que se dedicaban a las miniaturas, a miniar una serie de imágenes. Ellos dedican su tiempo al entrenamiento guerrero, ¿no? Al entrenamiento guerrero. Y creo que esto es una diferencia muy notable. Tenemos que decir que El Templario es una novela, cuenta la historia de un caballero templario que lucha pues por su integridad, también tiene un punto de amor, pero no por ser novela, no tiene esa base tan importante, esa documentación en la que Paco Pavón nos cuenta cómo era la vida de los templarios, ¿no? Cómo era la Orden del Temple en esa época tan concreta. Exacto. Estamos hablando de una novela. Eso es de entrada. Pero es verdad que el trabajo de documentación es intenso y extenso, por lo cual todos los datos que se reflejan en la novela están constatados documentalmente, y lo que sí que se evita en todo momento es caer en la mitología, en la leyenda, en simbolismos extraños, en griales que se pierden, en secretos, porque no era así. Quiero decir, esto surge en el romanticismo, como casi todas las mitologías y las leyendas, y en realidad en la época del Temple no hay tanta documentación, y la poca que hay es una documentación pues bastante administrativa en la mayoría de los casos, y es verdad que hay algunas que otras escritos y descripciones de guerras y sobre todo de intercambios, de cómo se convierten en los primeros banqueros en todo el Mediterráneo y muchas otras cosas, pero en realidad no hay tanta mitología, no hay tanto secreto. En realidad lo que intenta explicar la novela es a nivel histórico, es sobre todo cómo es el entorno sociopolítico de los reinos, ¿de acuerdo? Cómo se vive, cómo vive la gente, qué culturas están entremezclándose en ese momento en la península ibérica. El protagonista se va a encontrar, evidentemente, con moriscos, y el morisco tiene una ideología y una forma de ser y una forma de interpretar esa sociedad muy diferente a la que tiene el templario, pero se va a encontrar también con hebreos, se va a encontrar con judíos conversos, se va a encontrar con eremitas, se va a encontrar con renegados de la vida, que en todas las épocas hay renegados de la vida, y se va a encontrar también con árabes sufíes, ¿sabes?, que le van a aportar en las conversaciones a través de sus encuentros, porque es un hombre que emprende una huida no solo física y política, porque todos los castillos del Temple están cayendo en manos de los poderes reales, sino que por eso se titula Paradigma, es un viaje, una huida de sí mismo. Va a recorrer todos estos reinos, y las localizaciones que se pueden ver en la novela son actuales. Cualquier lector puede ir y comprobar que es así y que está perfectamente descrito. Y algunos monasterios que históricamente existieron y hoy día ya no están, se recrean en la novela con base histórica y con base arquitectónica perfectamente acorde con el momento, ¿no? Los paisajes que se describen por donde va transitando el templario son también visitables actualmente, con lo cual hay también una cierta poética en la descripción de los paisajes que el lector va a poder ver. En definitiva, históricamente está muy bien ambientada, pero lo importante no es lo histórico, que también es muy importante que el lector tenga un conocimiento de cómo vive un templario de verdad, qué le está rodeando, cómo son los paisajes, cómo son las aldeas, cómo son las gentes, cómo son los aldeanos, cómo son los curas, es decir, lo que es el conjunto de la sociedad de la época, ¿no? Eso es importante. Pero lo más importante es la catarsis del personaje. Eso es lo más importante. Y ahí quiero entroncar con una cosa que los oyentes no saben, y es que Paco Pavón es criminólogo, tiene gran experiencia en psicología de la delincuencia. Yo no sé si a la hora de trazar el perfil psicológico del protagonista, que es una de las cuestiones más importantes de una novela, sobre todo cuando tenemos que hablar de cuestiones como las relaciones afectivas, el amor, los impulsos, que son lo que realmente lleva a una persona a luchar, ¿no?, a dejarse la vida a la hora de perseguir una serie de ideales. Yo creo que todas estas cuestiones están bien reflejadas, ¿no?, en este personaje tan característico. Creo que sí que lo están, pero no solo en el templario. Evidentemente, como protagonista de la novela, va a tener un estudio psicológico mucho más profundo que el resto. Pero no solo él. Los personajes que hemos mencionado antes, cada uno de ellos tiene una definición psicológica y filosófica diferente, ¿no? Y
se contraponen a lo largo de la novela, se contraponen. Partimos de la base de que el templario es un idealista, no quiere rendirse. O sea, la época se derrumba, todo a su alrededor se derrumba, pues corrupciones, delaciones. Parece que estamos hablando de esta época, pero no, estamos hablando de la Edad Media. Hay cierto paralelismo, de hecho, entre lo que pasaba en aquella época y lo que podemos ver en la actualidad, siempre, ¿no? Hay un paralelismo, siempre. Y sociopolítico y comunicativo, fíjate lo que digo, utilizo el término comunicativo, porque ya entonces, fíjate, se emplean lo que hoy serían pasquines, pues se establece para derrumbar, socavar y acabar con la Orden del Temple, se establece una auténtica estrategia comunicativa desde Francia y absolutamente efectiva, hasta el punto de que llega a acabar con la Orden del Temple basándose en acusaciones falaces, falsas y en confesiones obtenidas siempre a través de torturas, de la Inquisición y de las torturas. Volviendo al perfil psicológico. Sí, este hombre tiene unas convicciones muy firmes. Es un hombre que, primero, que no se ha permitido amar, pero tampoco ha permitido ser amado. No se ha dejado amar por nadie. Una especie de muro, ¿no? El que él mismo es un muro. Entonces, se pone. Exacto. Entonces, el encuentro con todos estos personajes, incluso con algunos de sus compañeros, aparentemente no miran sus convicciones, no miran su dura emocionalidad, su impenetrabilidad, ¿sabes? Aparentemente. Pero en el transcurso de la novela se va viendo cómo él mismo se deconstruye y va haciendo una autorreflexividad de sus convicciones. Y sin querer darse cuenta, finalmente sabe que algo ha cambiado, que el mundo está cambiando y que él está cambiando. Será en un momento determinado cuando encuentra un amor brutal, prohibido, inusual, de alguien que le ha estado amando a pesar de que él no quería reconocerlo, ¿no? Y finalmente se entrega sin ningún tipo de reservas a ese amor, ¿no? Y ese amor le cambia en algunos aspectos. De hecho, va a reflexionar sobre todas las personas que se ha ido encontrando y va a reconocer que en cierto sentido tenían razón, aunque él no lo quería ver, ¿no? Pero finalmente, fíjate, a pesar de esa brutal relación que tiene, quizá el lector pueda entender finalmente que su integridad no acaba destrozándose ni derrumbiéndose, ¿no? Yo creo que al final el lector puede encontrar una magia, algo excelso, algo que es paradigmático para ese personaje. Es que yo creo que Paco Pavón aquí lo que ha querido reflejar, y dímelo tú a ver si me equivoco, es además de ese gran contexto histórico, además de esa gran historia, la complejidad en algunas ocasiones de las relaciones humanas, para con uno mismo y para con los demás. Que eso es una cosa que dices, bueno, es que hay veces que ni me aguanto a mí mismo, ¿no? Luego, ¿cómo me van a aguantar, ¿no? Que se suele decir popularmente. Y aquí, a pesar de la diferencia de los años, decíamos antes que había cierto paralelismo con la actualidad, también se puede ver reflejado, ¿no? Esas pasiones del ser humano, que es lo que hace que realmente pues tenga conflictos, pues eso, en esas relaciones, ¿no? Siempre. Yo creo que en toda novela, en toda narrativa, en cualquier época, los conflictos humanos y lo que es la psicología de las emociones en realidad no cambia. En algunas épocas se le da más importancia que en otras. En esta, por ejemplo, le estamos dando una importancia excesiva, mayúscula, incluso contraproducente, en la época actual en muchos sentidos, pero en todas las épocas. Lo que es el ser humano somos capaces de las mayores grandezas y de las mayores bajezas. Va a depender siempre del contexto, de las circunstancias y de las situaciones a las que nos veamos expuestos, ¿no? Pero a nivel personal y en cuanto a las relaciones humanas, a la interrelación con quienes nos rodean y mucho más
cuando hay una implicación sentimental con alguien, evidentemente la complejidad es mayúscula. Decimos que cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros podemos ser una historia y una novela. Y en efecto, yo creo que puede ser así precisamente por eso, porque somos un compendio. El ser humano es la complejidad en sí misma, ¿no? Y cualquier novela, cualquier narrativa que trate correctamente, con sutileza estos temas, el lector, de una u otra manera, va a encontrar una analogía, un espejo de sí mismo, un secreto inconfesable que lo estás viendo escrito, una expresión de tu emoción que no has sabido exteriorizar y que la lees en un personaje, ¿no? E incluso, fíjate, la dureza de algún personaje, que a veces un personaje te puede resultar tremendamente antipático porque está haciendo o teniendo unas actitudes o cometiendo unas acciones que para ti son moralmente inaceptables, porque aquí es un detalle muy importante. Cuando leemos una novela histórica, no podemos caer en el anacronismo, ¿sabes? No puedes juzgar o no debes juzgar un comportamiento, unas actitudes, un pensamiento. Desde el tiempo actual, Desde ¿no? el tiempo actual, porque estamos haciendo una sincronización terrible. Quiere decir, no entenderías nada, ¿sabes? Y volviendo al tema que has dicho de la psicología de las emociones, es algo imperecedero. Es algo imperecedero. Y yo creo que el templario y las mujeres que aparecen en la novela, que también aparecen mujeres, y eso que la Edad Media se suele decir que es una época oscura y que no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que la Edad Media no es nada oscura y había mujeres muy interesantes y de hecho tenían influencia en muchos aspectos, ¿no? Sería un tema anexo del que se podría hablar más, ¿no? Y en este sentido, se me ha ido el hilo. Sirve de hecho para arrojar un poquito de luz sí, sobre esta época, ¿no?, tan característica, que decíamos antes de la Orden del Temple. Hablábamos antes también del esoterismo, de esos mitos que a veces se cuentan en algunas ocasiones, que no son del todo ciertos. Sí que hay algunas voces que se han alzado para rebatir teorías que parecen como ancladas, clásicas, sobre esta época tan particular, la de la Edad Media. Sí. Y gracias a este tipo de géneros, como es la novela histórica, se contribuye a divulgar, a acercar una serie de verdades que quizás a través de otros géneros, como puede ser un ensayo de corte histórico, pues quizás son más duras, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que este tipo de novelas ayuda mucho, y en particular para esta época, ¿no?, de la que nos estamos centrando, en torno al año 1300, sí, en ese reino de Aragón, que fue muy floreciente, ese reino de Portugal, y que ahora parece que ha caído en el olvido. Exactamente. Somos muy dados a caer en el olvido. Hablabas hace un momento de mitos y de simbologías. Y yo creo que la narración, el relato, siempre es metafórico. Siempre es metafórico. El ser humano nos movemos por metáforas. La historia es una metáfora, la historia es un relato. Y estos relatos se nutren y van evolucionando en un proceso constante. Es un proceso que nunca es unidireccional, ni puedes, aunque encontramos hitos muy importantes en cada periodo histórico, esos hitos nos marcan solo una referencia. En realidad es multifactorial, es una evolución y un proceso mucho más complejo, ¿de acuerdo?, que referirnos simplemente a unos mitos, leyendas o símbolos. Pero ¿por qué son tan importantes los mitos, las leyendas y los símbolos? Porque en realidad forman parte del ideario colectivo, del imaginario colectivo. Automáticamente, en lo que se refiere a la época del Temple y a los templarios, cuando una persona le dices ¿qué te parecen los templarios? El mito, la metáfora que surge normalmente en las personas, el ideario al que le remite sus asociaciones mentales, va a ir al héroe, va a ir a las grandes batallas, va a ir a los griales perdidos, va a ir a todo aquello que la novela histórica romántica ha forjado como mito y se ha transmitido
a la sociedad y la sociedad lo mantiene. De hecho, puedes hacer la prueba de hablar, de preguntarle a alguien por los templarios y automáticamente te va a decir algún mito, alguna leyenda, alguna simbología, ¿no? O remitirse a las cruzadas, hablar de la pérdida de Jerusalén, por ejemplo, y todas estas cuestiones. Y a veces se queda atrás la gran obra, ¿no?, que hicieron los templarios, no directamente en Tierra Santa, sino además cuando poblaban pues tierras cristianas en otros reinos, como es el que habíamos comentado. Exacto, porque luego la realidad, por ejemplo, a los templarios en los reinos hispánicos estaban muy bien considerados en las encomiendas y por los pueblos y por la sociedad, y de hecho muchas veces logran resistir tantos meses. Son unos cuantos hombres que resisten el embate de las tropas reales, y sin embargo son absolutamente a veces me trabo con las palabras, como puedes estar viendo, son muy pertinaces en defender sus principios, ¿no? ¿Y por qué pueden durar 8 meses o un año en un castillo como el de Monzón, o en un castillo como el de Xere Equitum, que es Jerez de los Caballeros actualmente? Pues resisten precisamente por el apoyo de la gente, porque entre ellos también dialogan, hay diálogos también entre las personas, entre el pueblo llano, y para ellos, en lo que han conocido, pues han sido los mejores amos, por así decirlo, ¿no? Y la gente está contenta con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un sentido de la justicia que es muy equitativo, un sentido de la equidad muy importante. ¿Por qué? Pues porque contribuyen y amplían la riqueza económica de todo el entorno en el que están. Aquí habría que hacer muchos matices, porque dices, bien, pero ¿cómo crecen esas encomiendas? ¿Cómo se hacen con ellas? Porque claro, también hay poder. En la Orden del Temple también hay poder. También acumulan mucho poder. Fíjate que empiezan siendo prácticamente unos peregrinos, unos voluntarios, unos locos de la época, pero poco a poco, y sobre todo a partir de que es reconocida la Orden, es cierto que ellos son independientes de todo el sistema papal, dependen directamente del Papa, ¿sabes? No dependen de ningún otro poder en los distintos reinos. O sea, ni el obispo, no tienen nada que hacer contra ellos, porque son absolutamente independientes en ese sentido. Y esa independencia les va a dar mucho poder. Además, en aquella época había un idealismo tremendo, una creencia, sobre todo al principio, sobre las cruzadas, sobre Dios, sobre la verdadera fe, sobre la lucha contra el infiel, que les va a aportar muchas riquezas. Si unimos la riqueza económica al poder político, se va a forjar ahí una lucha de poderes importante. Y aquí es ya donde empieza a surgir lo que hemos dicho antes de pues la corrupción política, las delaciones, la falsedad, porque ya está en juego algo más que una idea, que una ideología o que un modo de vida. Sí, que cuando entra el poder en juego, ¿no? Realmente la gente se está, valga la redundancia, jugando mucho, ¿no? En ese sentido, y realmente por eso son esas intrigas que realmente les lleva a mover las pasiones más profundas del ser humano. Paco, no quiero dejar de lado comentar que este es la primera novela publicada, tu primera novela como tal. Sí. Paradigma el Templario, si no me equivoco, también está pensada para que tenga una no segunda parte y una tercera parte, sino ambientadas también pensando en este mismo concepto, el de paradigma, una progresión. ¿Cómo has notado tú, o cómo comentarías tú que es la experiencia como escritor novel, ¿no? ¿Cómo es en un momento determinado decir, oye, pues voy a sacar adelante este libro? ¿Es una experiencia satisfactoria? ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que tienen una idea en la cabeza y no saben si al final optar por la autopublicación, por hacer una pequeña tiradita a través de una editorial? ¿La experiencia como tal es satisfactoria? ¿Tú le invitarías a la gente a que saliera adelante? Yo creo que sí. Sí. Yo les diría que sí. Yo les animaría. Les animaría a hacerlo. Yo personalmente empecé con autopublicación,
hace un año. Y como decías, la novela El Templario, Paradigma, consta de 3 novelas que ya están terminadas. Esta es la primera publicada por este editorial. Y lo esencial de estas 3 novelas es que se pueden leer absolutamente de manera independiente, pero sí que es verdad que si el lector accede a las 3, esta está ambientada al final de la Edad Media, en la decadencia de la Orden del Temple, como hemos hablado. Tenemos otra que está ambientada en los años 80, en el mundo de la radio, en el mundo de la prostitución, en el mundo de las drogas, lo que era la movida de los años 80 al final de la década. Y luego tenemos una tercera novela que está ambientada en la época actual, ¿sabes? Con redes sociales, cómo han cambiado las relaciones, cómo han cambiado las formas de comunicarnos. Pero la esencia, el paradigma que va a sustentar las 3 novelas es precisamente una brutal historia de amor. Cuando digo brutal es porque lo quiero recalcar porque son intensas. O sea, a algún lector puede no gustarle, es cierto, ¿no? Pero creo que esa es la esencia. A veces leer algo que te desagrada puede ser un aprendizaje. Bueno, y que las pasiones a veces son así, ¿no? Por la mera definición de pasión, tiene que ser algo brutal, arrasador, una cosa, como decía Paco, irracional, muy intensa, muy irracional, sí, que a veces no cabe dentro de un cerebro, pero dices, bueno, es que es lo que representa una pasión humana, ¿no? Esa parte arrasadora que dices, dentro de la razón no cabe, pero la realidad es que la naturaleza es así. Mira, una de las cosas que se recalca en la novela, y sobre todo en la introducción, o sea, aquí es que es exactamente un poco lo que acabas de decir al final, que es, te leo, es muy breve. Dice, esta ficción es políticamente incorrecta. No existen buenismos y mucho menos paños calientes para disimular los hechos. No puede existir, no debe existir. Así era la vida, así es en realidad la vida. Y es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? A veces las pasiones... describir una pasión no es fácil porque tienes que moverte entre un término que no sea desagradable, que no sea procaz desde mi punto de vista, y algo que tampoco sea una ñoñez, ¿no? Que tienes que hacer creíble esa pasión, y voy a retomar lo que me has dicho en cuanto a si sería aconsejable para cualquier escritor novel iniciarse en la autopublicación. Yo le aconsejaría que sí, y creo que hoy día es prácticamente la única opción disponible, porque es una vorágine de autores. Quiero decir, se publica a diario, no sabría decir la cantidad, pero deben ser miles de libros, miles de autores. Hacerse un hueco ahí hoy día, si no tienes ningún tipo de referencia en el sector, si no tienes ningún tipo de apoyo para tu producto, porque hoy día nos convertimos todos en producto y todo se convierte en producto y todo es básicamente un producto comunicativo. Cuando digo producto comunicativo lo digo en bloque. Y para el escritor novel, sí, hacedlo porque, aunque solo sea por autosatisfacción, es conveniente la autopublicación. En mi caso, la verdad es que fue muy bien en autopublicación. Estuvo un primer año autopublicada esta novela y fue realmente bien. O sea, no me lo esperaba para ser la primera novela. Y más con una narrativa que no es sencilla. Estamos acostumbrados a publicaciones actualmente con narrativas muy fáciles, frases muy cortas, párrafos pequeños, capítulos de 4 o 5 hojas. Aquello que no cansa al lector, porque estamos tan sobreestimulados a nivel visual, a nivel auditivo, a todos los niveles. Estamos en un torrente diario de estímulos. Entonces el lector ya no, en general, no quiero, seguro que hay excepciones y magníficas, pero en general el lector quiere algo rápido. ¿Cómo? Porque ya el cerebro se ha acostumbrado a no tener paciencia, a querer saberlo todo ya de manera rápida y no me compliques mucho, que no quiero marearme, ¿no? Esta narrativa es distinta. Esta narrativa es más reflexiva, hay filosofía, hay psicología, y por eso me extrañó que siendo la primera fuese tan bien, porque yo imaginaba que podría resultar
un poco costosa de leer a algunas personas. Y en cambio las críticas que se recibieron en autopublicación fueron buenas, algunas fueron muy malas, que me encantan. La peor crítica que tuve me encantó, porque fue de un lector que opinaba que él había comprado la novela precisamente de lo que hablábamos antes, porque esperaba leer la historia de un gran héroe, de grandes batallas. Grandes gestas, ¿no? Propias de las cruzadas. De grandes gestas, ¿no? Y en absoluto, se había sentido totalmente desengañado porque era una novela profundamente psicológica y filosófica, algo que a él le aburría enormemente. Bueno, pero tiene que haber de todo, ¿no? Pero me pareció una crítica, dentro que era la peor, porque además creo que le dio una estrella, por así, quiero decir, su percepción de la novela era pésima, obviamente, pero a mí el comentario me pareció oportuno y bueno, y fíjate, hasta el punto de que la considero la mejor crítica. Claro, porque de todas las críticas se aprende, de las buenas, de las malas, y a todas esas personas que no saben si iniciarse en la escritura, si lanzar una pequeña tiradita, si acercarse a la autopublicación, aquí tienen un buen ejemplo, que es el de Paco Pabón, a través de este paradigma, El Templario, que hemos presentado hoy. Las personas que se quieren acercar a esta novela, lo mejor es que acudan a la página web, que es pacopabón.com. Esa es la manera más sencilla de acercarse a esta mirada única a la Orden del Temple, que ya ven que tiene mucho de novela psicológica, que tiene mucho de filosofía y que se habla de pasiones, porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor en muchas ocasiones. Paco, es un gusto hablar contigo, es un gusto que nos hayas presentado esta novela, y te deseamos toda la suerte del mundo para que sigas promocionando este paradigma, El Templario, El Templario y las que vengan a continuación. Pues muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a Radio y a Libertad Digital, y les deseo una buena mañana a todos los radioyentes. Un cordial saludo. Muchísimas gracias.